¿Se imaginan que un presidente pueda cambiar un país en solo 3 meses? Suena casi imposible. Pues bueno, hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Bruno Carranza Ramírez, que de verdad es una de las figuras más fascinantes y, por supuesto, más breves en la historia presidencial de Costa Rica. Así como se ve, 3 meses, del 27 de abril al 9 de agosto de 1870, un mandato presidencial que duró eso, un suspiro, ni un día más, ni un día menos. Y claro, esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un fracaso rotundo? ¿Alguna conspiración? ¿O fue más bien un acto de principios? Para entenderlo, hay que conocer la historia completa. Bueno, empecemos por el hecho central, esta presidencia de 3 meses. A Bruno Carranza Ramírez se le nombró jefe provisorio de la República, un cargo que, como ya vimos, ocupó por un tiempo récord, uno de los más cortos en la historia del país. Para poder entender cómo alguien pudo hacer tanto en tan poco tiempo y sobre todo por qué se fue tan rápido, primero tenemos que entender quién era Bruno Carranza. Su perfil es clave porque no era un político cualquiera. Primero lo primero, era médico. Se graduó nada menos que en la Universidad de San Carlos de Guatemala y trabajó tanto en su consultorio privado como en el Hospital Estatal San Juan de Dios. Incluso llegó a ser médico militar. Pero además, era una voz muy potente en el periodismo. Escribía artículos en un montón de periódicos de oposición, tanto que se ganó el título de fundador del periodismo político de oposición en Costa Rica. Una voz súper crítica y valiente para la época. Y como si eso fuera poco, también fue un empresario exitoso. Era dueño de fincas de café, de una librería, una farmacia, y hasta llegó a administrar la Fábrica Nacional de Licores, un hombre de acción por donde se lo mire. Y aquí lo tenemos. Este es el rostro del hombre detrás de esta historia. Se ve que era una persona multifacética, muy educada y sobre todo con un carácter fuerte. Y es que aquí se completa el cuadro. No era ningún novato en política, para nada. Fue diputado, fue rector de una universidad y, más importante aún, era un liberal de convicciones tan firmes que lo exiliaron varias veces. O sea, queda clarísimo que no era alguien que se dejara manejar fácilmente. Entonces, ¿cómo es que una figura tan independiente llega al poder? Bueno, no fue a través de las urnas. Fue en medio del caos político que era la norma en esa época. Este era el epicentro del poder en 1870, el Palacio Nacional, un escenario de luchas constantes por el control del país. Y aquí está el giro de la historia. A Carranza no lo eligieron, lo pusieron. Un golpe de Estado lo colocó en la presidencia, una posición que él en realidad no estaba buscando activamente en ese momento. Su título oficial lo dice todo: jefe provisorio. Su función era ser un puente, estabilizar la situación y llamar a una asamblea constituyente, básicamente un rol de transición. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y complicada. Carranza tenía el título, sí, pero ¿tenía de verdad el poder en sus manos? Esto de aquí lo resume perfectamente. Por un lado, el presidente oficial, el de papel, el doctor Carranza, y por el otro, el poder real, el que de verdad movía los hilos, el comandante general Tomás Guardia, el jefe del ejército. Las fuentes históricas son súper claras en esto. Aunque Carranza era el jefe de Estado, las decisiones importantes y el control militar estaban en manos de Guardia. Carranza era, en la práctica, un presidente con las manos atadas. Pero aquí viene lo increíble. A pesar de no tener el poder de verdad, miren todo lo que logró. En solo 3 meses, impulsó reformas liberales que eran fundamentales, defendió la libertad de prensa, abolió la pena de muerte por primera vez en la historia del país y, lo más crucial, puso los cimientos para una nueva constitución. Era obvio que esta situación de poder compartido no iba a durar. Un hombre con el carácter de Carranza simplemente no estaba hecho para ser una figura decorativa. Y aquí está el punto de quiebre. Esta frase resume su decisión a la perfección. Fiel a su carácter independiente, se negó rotundamente a ser un títere. Prefirió su integridad antes que el poder nominal. El final fue tan repentino como el comienzo. En poco más de 100 días, su presidencia se acabó.
Presentó una renuncia que no admitía negociación y al día siguiente, sin más, se fue a su casa. Pero que no se piense que su breve mandato fue en vano, para nada. Su logro más grande y duradero fue haber convocado a esa asamblea constituyente. Esa misma asamblea, la que él puso en marcha, fue la que terminó creando la Constitución de 1871, una de las más importantes y duraderas de la historia de Costa Rica. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La historia de Bruno Carranza nos obliga a preguntarnos qué define realmente el éxito en la política. ¿Se trata del tiempo que se pasa en el cargo o del impacto que se genera sin importar qué tan breve sea el momento? Una pregunta para pensar.